Algunas películas no fracasan por falta de presupuesto, ni por falta de personajes, fracasan porque algo en el camino se rompe, decisiones apresuradas, cambios de dirección, expectativas mal calculadas o simplemente un mal momento pueden convertir lo que parecía un éxito asegurado en un golpe duro para todo un estudio, y en el caso de DC esto no ha pasado una sola vez, ha pasado varias. Estas no son solo películas que no funcionaron en taquilla, son proyectos que afectaron el rumbo completo de su universo cinematográfico. Sin más que agregar, comencemos con este video. Justice League debía ser el equivalente a lo que Avengers fue para Marvel, el punto donde todo se unía, donde años de construcción finalmente daban su recompensa, pero en lugar de eso se convirtió en el reflejo perfecto de una producción rota desde dentro, cambios de dirección tras la salida de Zack Snyder, reescrituras de último momento y la entrada de una visión completamente distinta provocaron que la película perdiera coherencia en su tono, pasando de algo oscuro y épico a algo más ligero sin una transición natural. El problema no fue únicamente creativo, también fue estratégico, porque DC intentó acelerar un universo que aún no estaba completamente construido, presentando personajes que no tuvieron el desarrollo suficiente para sostener el peso de una historia coral. Esto provocó que momentos que debían sentirse épicos simplemente no tuvieran impacto emocional. A nivel técnico, el uso de efectos visuales apresurados y decisiones cuestionables como la recreación digital de ciertos elementos terminaron afectando la credibilidad visual. Todo esto generó una película que se sentía incompleta, como un rompecabezas armado con piezas que no encajaban del todo. Con un presupuesto cercano a los 300 millones de dólares, la película logró recaudar alrededor de 657 millones, una cifra que, lejos de ser un éxito, representó una gran decepción considerando lo que significaba este proyecto para DC Comics. The Flash tenía absolutamente todo para convertirse en uno de los mayores eventos de DC, una historia inspirada en Flashpoint, la oportunidad de explorar el multiverso y la posibilidad de redefinir todo el universo cinematográfico, pero el problema comenzó mucho antes de su estreno. Años de retrasos, múltiples cambios de dirección y una producción que parecía no encontrar su rumbo, generaron una percepción de inestabilidad que afectó directamente la confianza del público. A esto se le sumaron las polémicas del actor principal, Ezra Miller, que dominaron la conversación mediática y desviaron completamente la atención de la película. Cuando finalmente llegó a los cines, el resultado no logró revertir esa percepción, porque aunque tenía ideas interesantes y momentos diseñados para apelar a la nostalgia, el regreso del Batman de Michael Keaton, cameos de personajes principales y una nueva Supergirl, simplemente la ejecución no fue lo suficientemente sólida, especialmente en el apartado visual, un CGI que para la época se veía muy desordenado. Además, el público ya percibía que el universo DC estaba en transición, lo que redujo el interés por una historia que en teoría debía ser clave. Con un presupuesto que superó los 200 millones de dólares, la película apenas logró recaudar poco más de 270 millones, consolidándose como uno de los mayores fracasos financieros recientes del estudio. Black Adam fue presentada como una pieza clave para redefinir el rumbo de DC, impulsada por la presencia de Dwayne Johnson y una campaña que prometía cambiar la jerarquía de poder en el universo, pero el problema fue que la película no logró sostener esa ambición en su ejecución. A nivel narrativo se percibe una estructura genérica que no termina de profundizar en su protagonista, quedándose en la superficie de lo que pudo haber sido un personaje mucho más complejo. La película intenta equilibrar un tono serio con momentos más ligeros, pero esa mezcla no siempre funciona, generando una experiencia irregular. Además, aunque introducen nuevos personajes, estos no reciben el desarrollo suficiente para generar un impacto duradero. Si algo no hay que negar de esta entrega es que el CGI y las escenas de pelea eran bastante decentes y llamativas, y la introducción a personajes nuevos como Doctor Fate, Hawkman y Atom fue de lo mejor que tuvo la película. A nivel comercial, la expectativa era mucho más alta de lo que finalmente se logró. El alto costo de producción y marketing impidieron que fuera considerado un éxito real. Más que un fracaso absoluto, Black Adam presenta una oportunidad perdida, un proyecto que tenía todos los elementos para marcar un nuevo comienzo, pero que nunca logró despegar por completo. Con un presupuesto de 260 millones
millones de dólares, la película recaudó una cifra de 393 millones en taquilla mundial. Shazam 2 enfrentaba el reto de continuar una historia que había funcionado precisamente por su simplicidad y su enfoque en el crecimiento personal del personaje, pero en esta secuela ese equilibrio se perdió. La película intenta ser más grande, con mayores apuestas y un conflicto más ambicioso, pero en ese proceso deja de lado lo que hacía especial a la primera entrega. Los personajes que antes se sentían cercanos y auténticos aquí pierden parte de su identidad, y la dinámica familiar, que era el corazón de la historia, se diluye entre tantas subtramas. El tono también se vuelve inconsistente, alternando entre comedia y drama sin lograr que ambas partes se integren de forma natural. Además, el contexto en el que se estrenó no ayudó, ya que el interés por el universo DC estaba disminuyendo y la película no ofrecía algo suficientemente diferente como para destacar. Tanto los héroes como los villanos no tienen un desarrollo completo o lo suficiente para marcar su interés en la trama, y aunque contó con un buen cameo y CGI respetable, la cinta simplemente no generó un impacto en el cine. Con un presupuesto cercano a los 125 millones de dólares y una recaudación de aproximadamente 134 millones, el resultado fue claramente decepcionante, confirmando que no logró conectar con el público como se esperaba. Green Lantern es uno de los ejemplos más claros de cómo una gran idea puede verse afectada por su ejecución. La película apostó fuertemente por construir un universo visual completamente basado en efectos digitales, pero en una época donde esa tecnología aún no estaba completamente pulida, lo que terminó afectando la credibilidad de todo lo que ocurría en pantalla. Más allá de lo visual, la película también enfrenta problemas de identidad, sin definir claramente su tono, moviéndose entre comedia, acción y drama sin lograr consolidar ninguno de estos elementos. El desarrollo del protagonista se siente apresurado y el conflicto principal no alcanza el nivel de amenaza necesario para sostener la historia. Todo esto provoca una desconexión con el espectador, que no logra involucrarse emocionalmente con lo que está viendo. Con un presupuesto de alrededor de 200 millones de dólares, la película recaudó aproximadamente 219 millones, lo que la convirtió en un fracaso financiero y en un punto de quiebre para futuros proyectos relacionados con el personaje. Jonah Hex es el tipo de película que falla desde su concepción, un proyecto que nunca logra definir qué quiere ser, moviéndose entre el western, la acción y elementos sobrenaturales sin contar un equilibrio que funcione. Esta falta de dirección se refleja en su narrativa, que se siente fragmentada y poco desarrollada, con personajes que no logran generar ningún tipo de conexión con el espectador. La película intenta construir a Jonah como un antihéroe marcado por su pasado, alguien que carga con cicatrices físicas y emocionales, pero ese conflicto nunca se explora con la profundidad necesaria, quedándose en la superficie de lo que pudo haber sido un personaje mucho más complejo. Su historia avanza más como una serie de eventos que como un desarrollo real, donde las motivaciones no terminan de sentirse claras si el villano no logra generar una amenaza sólida que impulse la narrativa. A nivel de producción se perciben decisiones apresuradas que afectan el resultado final, dando la sensación de que el proyecto nunca tuvo una visión clara desde el inicio. Con un presupuesto de aproximadamente 47 millones de dólares, la película apenas logró recaudar cerca de 11 millones, convirtiéndose en un fracaso rotundo que pasó prácticamente desapercibido, pero que refleja claramente los riesgos de desarrollar un proyecto sin una dirección sólida. Catwoman es uno de los casos más representativos de cómo una mala interpretación del material original puede afectar completamente un proyecto. La película se aleja casi por completo de la esencia del personaje, creando una versión que no logra conectar ni con los fans ni con el público general. A nivel narrativo, la historia intenta presentar una transformación personal, donde la protagonista pasa de ser una figura vulnerable a alguien que busca tomar el control de su vida, pero ese proceso carece de una construcción sólida, sintiéndose apresurado y poco creíble. En lugar de desarrollar un conflicto interno interesante, la película se enfoca en situaciones que no terminan de tener peso emocional, lo que provoca que el espectador no logre involucrarse con su evolución. Además, el mundo que la rodea no se siente consistente, con una narrativa que avanza sin una dirección clara y que no logra establecer una identidad definida. Incluso las motivaciones de los personajes secundarios se perciben superficiales, lo que refuerza la sensación de una historia que nunca termina de encontrar su rumbo. Con un presupuesto cercano a los 100 millones de
de dólares, la película recaudó aproximadamente 82 millones, consolidándose como uno de los fracasos más notorios en la historia del cine de superhéroes.